Comenzamos este último bloque, los temas 12 al 17 del módulo de moral, reflexionando sobre la persona como un ser social. La sociabilidad del ser humano nos lleva a reflexionar sobre nuestra relación no solamente con nosotros mismos, sino también con los demás. Precisamente cuando la moral católica se pregunta qué es el ser humano, siempre responderá en relación y en su relación con los demás seres humanos. Ya en el texto del Génesis, en la creación del ser humano, aparece que somos creados a imagen y semejanza de Dios, que somos creados con el objetivo y con el propósito de dominar la creación. Pero existe sobre todo una relación que nos define, una relación como hijos y como hermanos. Es una relación de filiación y de fraternidad. Es decir, el ser humano es anterior a la sociedad, pero está ordenado, está orientado hacia la sociedad. De esto, ¿qué podemos deducir? Que en nosotros será esa doble dimensión, esa tensión entre individualidad y colectividad, entre libertad y búsqueda del bien común, entre el mundo de lo privado y de lo íntimo y el mundo de lo público, entre la moral personal y la moral social. El Concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes número 12, recordaba precisamente que el ser humano ha sido creado no en solitario, sino en solidario. Desde el principio los hizo hombre y mujer. Esta sociedad de hombre y mujer es la expresión primera de la comunión de personas humanas, dice el concilio. Por tanto, el hombre es, por su íntima naturaleza, un ser social. No podemos vivir ni desplegar nuestras cualidades sin relacionarnos con los demás. Precisamente este es uno de los temas troncales que desarrollará el Papa Francisco en su última encíclica Fratelli Tutti. Por tanto, para conocerme a mí, tengo que conocer no solamente a Dios, sino también a los demás. Y en ese conocimiento yo me construyo. Vivimos en sociedad, pero la sociedad es una realidad formada también por tres elementos fundamentales: las personas, el ambiente o los ambientes en los que nos desarrollamos las personas y las estructuras que conforman esta sociedad. Precisamente en esa estructuración de la sociedad en personas, ambientes y organismos es donde nosotros buscamos, como cristianos, como creyentes, el bien común. El bien común no es solo y exclusivamente que todos estemos bien, por supuesto, pero el bien común es definido por el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes 26 como ese conjunto de condiciones de la vida social, de la vida en sociedad, que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de los miembros de estas asociaciones y a cada uno de nosotros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Tened en cuenta que cuando el concilio, cuando en teología se habla de la perfección, no se está refiriendo a no tener defectos, no tener pecado, no tener errores, no, sino llegar a la plenitud. Por tanto, el bien común implica buscar el alimento, el vestido, la vivienda, el derecho a la libre elección de Estado, a fundar una familia, para que eso se dé en todos y cada uno de los miembros, de los individuos que conformamos la sociedad. Por tanto, el bien común conlleva al desarrollo íntegro de todas las dimensiones de la persona, y esto nos lleva a vivir de forma más plena los valores en sociedad, como son la libertad, la verdad, la justicia y el amor. En el tema 13
nos vamos a centrar fundamentalmente en la familia. ¿Por qué? Porque la familia, también lo dirá el Papa Francisco en sus últimas encíclicas, es la célula vital de la sociedad. Muy aconsejable es la lectura de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, la alegría del amor en familia, escrita por el Papa Francisco. Entonces, en esta exhortación nos hace descubrir que si la familia de forma analógica fuese un árbol, el tronco de ese árbol sería el matrimonio, pero las raíces fundamentalmente son el amor. Desde el amor es de donde se construye la realidad que nosotros llamamos matrimonio y que llamamos familia. El Concilio Vaticano II redefine o subraya un aspecto probablemente algo olvidado a lo largo de la historia de la teología y de la Iglesia dentro del matrimonio, y es concebir precisamente el matrimonio como comunidad de vida y amor. Una comunidad que se edifica sobre ese consentimiento personal, libre, irrevocable de cada uno de sus miembros. Desde ahí, desde ese concepto del matrimonio como comunidad de vida y amor, es de donde se entiende y tiene todo su sentido la unicidad, la fidelidad, la definitividad y la fecundidad dentro del matrimonio. El matrimonio tiene un fundamento trinitario, es decir, la imagen que nosotros tenemos de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de alguna manera, de forma analógica, la podemos ver también constituida en el matrimonio. Porque un matrimonio es un vivir con el otro, un vivir para el otro, un vivir en el otro. Así como la comunidad de vida y amor, que es el matrimonio, será en dos que se hacen uno, de alguna manera esa comunidad de vida y amor en Dios hace que la unidad se dé en tres, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, sobre la base de esa unidad en tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se edifica la unidad en dos que está formada por el matrimonio. El matrimonio, la familia, tiene una misión en la sociedad. La primera misión es ser consciente y actuar como sujeto activo, partícipe de la vida social. Es decir, dentro de la sociedad podemos encontrar muchas instituciones, la familia, la iglesia, el Estado, la escuela. La iglesia nos recuerda que la familia es anterior incluso a la sociedad. Por tanto, la misión de la familia se encauza a partir de unos valores que le son propios, no que les otorga la sociedad, sino que la familia, de forma intrínseca, con natural, tiene sus propios principios y valores. La misión fundamental de la familia en la sociedad es superar el individualismo al que todos estamos tentados. En la familia se nos enseña, se nos educa, se nos alienta a pensar en el otro, en el hermano, en la hermana, en el padre, la madre, en el hijo, en la hija, en cada uno de los miembros de esta célula de la sociedad. Ya el Papa Francisco, en la exhortación Amoris Laetitia, que antes hicimos referencia,
refiere precisamente cómo la familia tiene una dimensión eclesial y cómo la Iglesia también necesita de la familia. La Iglesia, dice el Papa, es familia de familias. Por tanto, está enriquecida continuamente por esto que el Concilio Vaticano II ya utilizó para definir a la familia. Son iglesias domésticas. Por tanto, en virtud del sacramento del matrimonio, cada familia se convierte en un bien para la Iglesia. Por tanto, no solamente la Iglesia es un bien para la familia, sino que la familia es un bien también para toda la comunidad eclesial. En el tema 14 vamos a reflexionar sobre el necesario e incuestionable respeto a la vida humana. Cuando nosotros, los creyentes, reflexionamos sobre la vida humana, inevitablemente nos tenemos que ir al punto cero, al punto de partida, que es la creación. Somos imagen y semejanza de Dios. La dignidad está presente, constituye la dimensión humana. La dignidad no depende de lo que nosotros hagamos o no hagamos, sino que es connatural a cada uno de nosotros. Ya el profeta recoge cómo él se siente llamado, querido, amado por Dios ya desde el seno de la vida paterna. Por tanto, el catecismo en el 2258 recoge esta idea con este texto tan claro. La vida humana ha de ser tenida como sagrada porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con Él, con el Creador, su único fin. Por tanto, desde aquí es de donde tiene sentido el respeto profundo al que tenemos la obligación de subrayar y mantener como cristianos. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Son las palabras de Dios dirigidas a Caín después de haber matado a su hermano Abel. Por tanto, la vida de todo ser humano ha de ser respetada de modo absoluto, es decir, sin condiciones, desde el momento mismo de la concepción. De ahí que nosotros no solamente vamos a defender la vida desde el momento cero, de ahí, desde donde nosotros, los creyentes, consideramos que el aborto como interrupción voluntaria del embarazo es un atentado contra la vida y la dignidad del ser humano, también subrayamos aspectos como la necesaria actuación en torno a la vida que está marcada de forma especial por la enfermedad, por el sinsentido. La eutanasia es definida como la actuación cuyo objeto es causar la muerte a un ser humano para evitarle sufrimientos, bien a petición de éste, bien por considerar que su vida carece de la calidad mínima para que merezca el calificativo de digno. La eutanasia tenemos que distinguirla de lo que llamamos la distanasia, es decir, retrasar la llegada de la muerte todo lo posible, aunque no haya esperanza ninguna de curación, de vida, y aunque esto signifique infligir al moribundo unos sufrimientos añadidos a los que ya se padece. La Iglesia no apoya esta forma de entender, esta
forma de entender el mantenimiento de la vida a costa de un sufrimiento innecesario e incluso sobreañadido, ¿eh? Es lo que también denomina ensañamiento o encarnizamiento terapéutico. Es decir, esta obstinación terapéutica para mantener con vida, contra toda esperanza y todo pronóstico, digamos, creando sufrimientos añadidos que ni proceden ni son necesarios, está muy lejos de esa oposición a la eutanasia, como esa causar la muerte a un ser humano para evitarle sufrimientos mayores. La ortotanasia, precisamente, sería la actuación correcta que los médicos y los familiares tendrían que tener en torno a la persona que sufre una enfermedad incurable en fase terminal, y que va precisamente destinada a aminorar en todo lo posible el sufrimiento, a separarse de ese encarnizamiento terapéutico y a inyectar toda la fuerza y esperanza y el amor posible a esa persona que está en esos momentos tan complicados del final de su vida. En cuanto al suicidio, la Iglesia también es tajante en su digamos, esperanza en el Dios de la vida y en el Dios que siempre perdona. No hace muchos años el suicidio era visto por la sociedad, incluso por la Iglesia, como ese gran pecado imperdonable, hasta el punto de que las personas que se suicidaban eran enterradas en un lugar aparte en el cementerio. Hoy la Iglesia en el Catecismo recoge esta sentencia: no se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Dios puede haberles facilitado por caminos que Él solo conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador. La Iglesia reza por las personas que han atentado contra su vida. Por tanto, fijaos qué cambio de posicionamiento y de perspectiva la Iglesia ha tenido en los últimos años respecto al suicidio. Y con la guerra siempre es, digamos, tratada bajo el marco del derecho a la legítima defensa que tenemos las personas a nivel individual y las sociedades como colectivo. Pero claro, la guerra ha de tener presente una serie de consideraciones para, entre comillas, y entendiendo lo que se quiere decir, podamos subrayar su legitimidad, como por ejemplo que el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave, cierto, que todos los demás medios para poner fin a esa agresión hayan resultado ineficaces, que se reúnan condiciones serias de éxito y que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretendía eliminar. Es decir, que no sea, como decimos nosotros, peor el remedio que la enfermedad. La legítima defensa sí ha sido un aspecto que la Iglesia sigue subrayando. El amor a uno mismo constituye un principio fundamental de la moralidad, dice el Catecismo. Por tanto, es legítimo hacer respetar el propio derecho a la vida. El que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar a su agresor un golpe mortal. Pero fijaos, cuando se trata de defender la vida de alguien que está bajo nuestra responsabilidad, la defensa de la vida, la legítima defensa, no es solo una opción, sino que se convierte en una obligación. Dice el Catecismo, la legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave
para el que es responsable de la vida de otro. Con respecto a la legítima defensa, que era, digamos, el argumento que se había tenido siempre para sostener la pena de muerte, el Papa realizó un cambio histórico en el catecismo y provoca un giro en la consideración de la pena de muerte, descartándola como una posibilidad. El Papa rectifica, modifica el número 2267 del Catecismo de la Iglesia y enseña que la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona. Es más, incluso en Fratelli Tutti, el Papa Francisco habla de la cadena perpetua como una pena de muerte soslayada, oculta, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos qué cambio tan importante se da en el magisterio de la Iglesia con relación a la pena de muerte. El tema 15 va a centrar la atención sobre la visión cristiana de la sexualidad. Claro, nosotros somos seres sexuados y sexuales. Así hemos sido creados, así lo quiere Dios. Forma parte de nuestra naturaleza más profunda. De hecho, la Biblia ya desde las páginas del Génesis muestran esa relación entre Adán y Eva, entre el hombre y la mujer, como una relación de complementariedad, de compañía, como una relación llamada a la unión íntima. Así se ha desarrollado a lo largo de las páginas de la Biblia, en el Cantar de los Cantares, en los Evangelios, pero sin embargo en la tradición de la Iglesia hubo, digamos, dos formas de comprender la sexualidad. Una, probablemente más negativa, sería la defendida por Tertuliano, Taciano, para los cuales la vida en castidad era en realidad la vida perfecta. La vida marital, la vida en matrimonio, no llegaba a la perfección de la vida en castidad. Probablemente porque la ascesis, es decir, la renuncia, era el camino más desarrollado, que más se vislumbraba como camino directo para entrar en el seno de Dios, para comprender la vida de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos salva sufriendo en la cruz. Por tanto, en la medida que sufrimos, así entramos, digamos, en la gracia de la vida divina. Pero no es esta la única idea o la única tendencia que existe en los padres de la Iglesia, sino que existen otros santos padres que tienen un punto de vista como mucho más positivo de la vida del matrimonio, como es Clemente de Alejandría. El matrimonio, dice, es tan santo o más que la continencia y encuentra su razón específica de ser en la continuación de la especie y en la preservación del mundo. Por tanto, esta visión positiva subrayada por Clemente, por San Ireneo, por ejemplo, que también decía que el ser humano es imagen de Dios no solamente en cuanto cuerpo y en cuanto alma, sino también en cuanto cuerpo. Y que solo a través del cuerpo podemos expresar nuestro ser imagen de Dios. Por tanto, existe una visión positiva de la carne, del cuerpo y precisamente de esa sexualidad inherente a nuestra condición. Sin embargo, San Agustín vuelve a
imprimir un giro en esta visión más positiva precisamente por su lucha contra el pelagianismo. Pelagio negaba que existiera el pecado original, probablemente por un concepto también erróneo del término pecado. Entonces, ¿qué hace San Agustín? Tiene que buscar cómo el pecado se transmite de padres a hijos y llega a la conclusión de que se da a través del acto conyugal, que es un pecado que se hace venial precisamente porque está dirigido a la transmisión de la vida, a la procreación. Para San Agustín, los fines del matrimonio son la fidelidad, la indisolubilidad y la procreación. Fijaos que lejos queda de esa reconsideración que vimos antes del matrimonio en el Concilio Vaticano II, cuando habla de comunidad de vida y amor. Algunas cuestiones en torno a la sexualidad, algunas cuestiones morales, nos hacen reparar, por ejemplo, en el hecho de la masturbación. ¿Qué dice el catecismo? ¿Qué nos ofrece la reflexión teológica al respecto? Bueno, pues que se trata de una acción, de unas acciones que tienen que ser valoradas en razón del momento, de la situación, del estado psicológico, de la frecuencia, de la finalidad. No existe una valoración única, hermética, cerrada de la masturbación. Con la homosexualidad pasa algo parecido, es decir, se condena más la actuación que la condición. El documento Persona Humana, escrito por la Congregación para la Doctrina de la Fe, distingue entre la modalidad objetiva de la homosexualidad y la culpabilidad de la persona concreta. Dice que según el orden subjetivo del sujeto, la culpabilidad de las personas debe ser juzgada con prudencia. Y fijaos, en lo pastoral, dice el documento, la declaración pide que las personas homosexuales sean acogidas en la Iglesia con comprensión y sostenidas en la esperanza de superarse a sí mismas, de superar su inadaptación social, es decir, el rechazo que muchas veces la sociedad provoca y ocasiona hacia estas personas. El tema 16 va a dar un pequeño giro y ahora nos va a hacer reflexionar sobre la propiedad y el destino universal de los bienes, para por último hablar de la justicia social. Es decir, la propiedad, la propiedad privada, la pública también, pero fundamentalmente la propiedad privada, es vista por la Iglesia como un derecho que tiene su raíz en la misma condición, en la misma naturaleza humana. Pero claro, ese derecho implica que yo puedo considerar absolutamente mío todo lo que poseo. Es decir, ese derecho implica que tengo un poder absoluto de decisión sobre lo que legalmente es mío. La doctrina social de la Iglesia se mueve en un nivel no jurídico, que para eso pues están las leyes, está el derecho, sino en un nivel moral. El nivel moral va más destinado al uso de los bienes que a los bienes mismos en sí. Por tanto, yo tengo que distinguir, por un lado, esa licitud legal que probablemente me lleve a pensar dónde está el origen de una propiedad, porque esta propiedad es mía, pero fundamentalmente la licitud moral, es decir, la finalidad, el uso que yo le doy a esa propiedad. El uso es tan importante que incluso hace que el destino universal de los bienes se imponga sobre el derecho de propiedad.
Juan Pablo II, en Centesimus Annus, declara y recoge ya una doctrina que ha sido desarrollada por los papas anteriores. Dios ha dado la tierra a todo el género humano, a todos los hombres, sin excluir ni privilegiar a alguno. Por tanto, el uso de los bienes que se confía a la libertad está subordinado, fijaos, al destino primigenio y común de los bienes creados y también a la voluntad de Jesucristo manifestada en el Evangelio. Por tanto, derecho a la propiedad sí, pero es un derecho que no es absoluto, sino que está condicionado y dirigido al uso de los bienes, al destino universal de estos bienes. Esto nos lleva a preguntarnos por lo que es justo. El concepto de justicia es un concepto muy amplio. Ya en la encíclica Mater et Magistra, Juan XXIII, hablaba de que el término justicia y la expresión justicia a veces exigen eh, eh, mm, y se transmiten como de forma diferente y con distinta significación. Es decir, con mucha frecuencia, incluso lo que entendemos por justicia, las distintas personas, tú y yo, incluso puede llegar a tener un sentido contrario. Por tanto, dice el Papa, cuando estos hombres de Estado, los gobernantes, hacen un llamamiento a la justicia o a la exigencia de la justicia, a veces discrepan sobre el mismo significado de tales palabras, pero incluso a veces también les sirve para alentar altercados en nombre de la justicia. La doctrina social de la Iglesia ha definido el término justicia a partir del concepto que se transmite en la Biblia, pero también entendiendo otros aspectos como es el nivel afectivo, coloquial, el legal. Existe una definición de justicia social ya en Pío XI, concretamente en la encíclica Divini Redentoris en 1937, donde precisamente dice que es propio de la justicia social exigir de los individuos todo lo que es necesario para el bien común. Es decir, la justicia social es crear las condiciones necesarias para que cada uno de nosotros podamos alcanzar al bien común y construir ese bien común. Por tanto, la justicia social hace referencia a esas condiciones fundamentales: alimento, trabajo, derechos fundamentales de las personas. Y por último, el tema 17. La verdad os hará libres. Es el título de este tema. Probablemente todos nos hemos preguntado y nos preguntamos muchas veces en torno al concepto de verdad, independientemente de las aproximaciones filosóficas o de las opiniones que pueda haber. Es decir, ¿qué dice la teología de la verdad? Y hojeando el Evangelio nos encontramos en principio este texto de Juan 8:32. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por tanto, uno de los aspectos que se subraya en la búsqueda de una definición de la libertad es la sintonía, la relación entre verdad y libertad. Pero también nos encontramos con este otro texto, Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Por tanto, para nosotros los cristianos, el término, el concepto de verdad se acerca y se aproxima a la persona, a la realidad de Jesucristo en nuestras vidas, a su propuesta. Tan es así que
Santo Tomás habla de que la verdad es necesaria para vivir en sociedad. Es decir, si nosotros no tenemos confianza entre nosotros, si yo no pienso que tú me puedes estar andando en la verdad en relación a mí, si pensamos que siempre nos estamos mintiendo, no se construye la sociedad, ¿no? Vivir en sociedad requiere esa confianza recíproca de la que hablaba Santo Tomás. Pero también la verdad es necesaria para cerrar el pasado. Es decir, sin la verdad, el pasado no termina de ser pasado, sino que siempre se hace presente. Siempre hemos querido saber qué es lo que realmente ocurrió en aquella ocasión, cuál fue la verdad de aquello que ocurrió. Solo cuando conocemos la verdad de aquello que ocurrió queda en el pasado, se cierra. La verdad también es necesaria para vivir una vida saludable. La mentira termina afectando a nuestra salud psíquica, afectiva e incluso también física. Por tanto, el catecismo nos alienta a no solo vivir la verdad, sino dar testimonio de esta verdad, que es Jesucristo. El cristiano no debe avergonzarse de dar testimonio del Señor. En las situaciones que exigen dar testimonio de la fe, el cristiano debe profesarla sin ambigüedad, a ejemplo de San Pablo ante sus jueces. Las ofensas a la verdad se manifiestan en actitudes y en actos que lamentablemente son muy cotidianos, como el juicio temerario, la maledicencia, la calumnia, la vanagloria, pero fundamentalmente la mentira. San Agustín define la mentira como decir falsedad con intención de engañar. Por tanto, la gravedad de una mentira se mide no solamente por la naturaleza de esa verdad que es ofendida, que es deformada, sino también por las circunstancias, las intenciones, los daños que se provocan. Es decir, la mentira en sí misma, digamos, sería un pecado venial. Lo que lo agrava son precisamente todos estos aspectos que acompañan a la mentira. Claro, hablar de la verdad implica tener que hablar de lo que comunicamos y cómo comunicamos. El catecismo dirige precisamente unas palabras a aquellos que profesionalmente se dedican a comunicar, los profesionales de los medios de comunicación, y les recuerda la responsabilidad que tienen y la obligación en que en la difusión de la información se sirva precisamente a la verdad. Pero esto también es aplicable a cada uno de nosotros porque las redes sociales, los móviles que tenemos en nuestras manos, nos han convertido también en, entre comillas, profesionales de los medios de comunicación, de la comunicación de masas, porque esto que lanzamos en un WhatsApp, en una red social, se expande hacia los cuatro puntos de la Tierra y alcanzan a ser leídos por gente que incluso ni siquiera conocemos. Por tanto, nosotros tenemos también que pensar no solamente qué comunicamos, sino cómo comunicamos. El catecismo lo hacía en alusión a los estados, cómo comunican y cómo controlan la comunicación los estados, pero también lo podemos personalizar en cada uno de nosotros. Preguntándonos, ¿somos buenos comunicadores? ¿Somos precisamente instrumentos de esa verdad a la que hemos llamado Jesucristo y que comprendemos como Jesucristo?
porque la responsabilidad que tenemos al formarnos en nuestros distintos lugares dentro de la Iglesia y de la sociedad es muy alta en cuanto a hombres y mujeres de fe, porque precisamente somos instrumentos de la transmisión de una verdad que si es tergiversada, precisamente estamos hablando de tergiversar una verdad cuya naturaleza es divina, ¿no? Como es Jesucristo. Bien, pues este es el tema final. Espero que esta pequeña intervención haya servido para aclarar algunas dudas y que orienten también y den pistas a la lectura reposada de cada uno de los temas. Muchísimas gracias.